¿Y si te dijera que todo lo que hoy te paraliza tiene solución? Que el miedo que sientes no es tuyo, es aprendido. Que tu mente no está rota, solo programada para dudar de su propio poder. Este libro no viene a llenarte de frases bonitas ni de promesas vacías. Viene a mostrarte, palabra por palabra, cómo arrancar de raíz el miedo que te sabotea y reemplazarlo por una fe invencible. Aquí no vamos a sanar lento. Vamos a despertar de golpe. Si estás cansado de vivir con el freno puesto, prepárate. Porque después de esto, no vas a poder volver a ser el mismo. Y eso es exactamente lo que necesitas. El miedo es el amo invisible. Si te dijera que todas las decisiones que has tomado, las que celebras, las que lamentas y las que simplemente evitaste, fueron dictadas por un amo que nunca viste, ¿me creerías? Si te preguntara por qué no hiciste lo que querías, ¿por qué callaste cuando tu alma gritaba? ¿Por qué te escondiste cuando el momento exigía que salieras? ¿Qué responderías? Porque yo también estuve ahí. Y si estás leyendo esto, quizás estés en ese mismo sitio ahora. No era la falta de oportunidades, ni la ausencia de talento, ni el destino. Era miedo. Un miedo silencioso, elegante, disfrazado de sentido común, prudencia o hasta humildad. El miedo tiene la voz de tus padres, de tus maestros, de tu pareja, del noticiero, de tu infancia. Y su talento más grande es no dejar huella, sino resultados, postergaciones, inseguridad, baja autoestima, dependencia. Es el amo invisible que opera desde dentro, moviendo tus hilos sin que lo veas. Lo primero que aprendí no fue a vencerlo, sino a reconocerlo. Porque nadie vence lo que no ve. Y el miedo no se presenta como un monstruo. Se esconde en frases como, no es el momento, quizás más adelante, no soy suficiente aún, ¿y si fallo? Pero como dijo un hombre sabio que transformó mi vida, el miedo es un estado mental, y tú puedes controlar tu mente. ¿Te has preguntado cuántas veces el miedo te hizo creer que eras tú quien decidía, cuando en realidad eras tú quien obedecía? Porque no todo lo que sientes como verdad, lo es. A veces lo que llamas realismo es miedo con corbata. A veces lo que llamas humildad es miedo disfrazado de virtud. Y lo que llamas fe en Dios es miedo de confiar en ti mismo. El miedo no solo te frena, te convence de que es más seguro seguir sufriendo que intentar liberarte. El miedo es tan astuto que no te susurra que vas a fracasar. Te dice que no es el momento correcto para triunfar. Y tú le crees. Como le creí yo durante años. Me decía que era mejor mantenerme ocupado que lanzarme a lo que realmente amaba. Que era mejor tener un trabajo seguro que apostar por mis sueños. Que era mejor evitar el rechazo que arriesgarme a brillar. Pero un día, en mi peor noche, entendí algo. Si sigo obedeciendo al miedo, toda mi vida será su obra, y yo no nací para eso. Fue entonces cuando decidí observarlo. No luchar contra él. Observarlo como un científico observa un virus. Descubrí que el miedo tiene rutas, hábitos, reacciones. Que aparece cuando vas a hablar en público, cuando vas a decir tu verdad, cuando vas a pedir perdón, cuando vas a tomar un riesgo, cuando vas a pedir ayuda. Que se dispara cuando tu alma se estira más allá de tus límites conocidos. Y que paradójicamente, su presencia significa que estás yendo hacia algo valioso. Así que empecé a usarlo como brújula. Si algo me daba miedo y a la vez me expandía, era señal de que debía hacerlo. Como bien decía uno de mis maestros, atrévete a fracasar, porque eso significa que estás intentando. Lo contrario no es seguridad, es rendición. ¿Y cómo se vence el miedo? No se vence, se sustituye. Se sustituye por deseo ardiente, por fe en la vida, por una visión clara. El miedo no resiste el fuego del propósito, no sobrevive en la presencia de una voluntad encendida. Y aquí entra una lección brutal. Deseo más miedo, acción, miedo más excusas, parálisis. El deseo debe superar al miedo, no porque desaparezca, sino porque ya no lo diriges tú. Tú decides desde el deseo, no desde la parálisis. Yo empecé escribiendo, aunque temblara, hablando, aunque dudara, enfrentando mis vergüenzas, aunque llorara. Cada acto pequeño, cada acción valiente en medio del miedo, fue debilitando su poder. No porque lo hiciera desaparecer, sino porque yo estaba cambiando mi fuente de autoridad. De la voz del miedo a la voz de mi verdad. Brian Tracy decía que el miedo se evapora cuando tomas acción.
Y es cierto. El miedo no muere en la mente, muere en el movimiento. Muere cuando haces la llamada, cuando grabas el video, cuando levantas la mano, cuando dices que no, cuando te levantas otra vez. El miedo sobrevive en la parálisis, en la justificación, en la demora. Pero en el momento en que te mueves, aunque sea temblando, lo rompes. No con violencia, sino con verdad. No con gritos, sino con decisiones. Y esto fue lo más duro que descubrí, que el miedo también me protegía. Que no era el enemigo, sino una parte de mí que no sabía vivir sin dolor. Que creía que sufrir era más seguro que avanzar. Y tuve que sentarme con él, escucharlo, abrazarlo y decirle: gracias por protegerme hasta ahora, pero ya no necesito esa protección. Ahora necesito avanzar, no esconderme. Ya no quiero seguridad, quiero libertad. Y ahí empecé a liberarme de mi propia cárcel. ¿Cómo sabrás si el miedo aún gobierna tu vida? Fácil. Observa lo que estás evitando. Lo que postergas, lo que excusas, lo que dices, algún día. Ahí está tu amo invisible. Ahí está el programa que aún te dicta cómo vivir. Pero lo que evitas es, muy probablemente, lo que te liberaría. Cada cosa que te hace sentir pequeño te está mostrando el tamaño de tu verdad reprimida. Cada miedo es una puerta cerrada. Y cada puerta cerrada, un destino no vivido. No necesitas ser valiente para abrirla. Solo necesitas estar más cansado del encierro que del riesgo. Hoy te hablo así porque no tengo tiempo de ser amable con lo que te está destruyendo. Porque sé lo que es ver pasar la vida esperando el momento perfecto. Sé lo que es callar lo que arde en la garganta. Sé lo que es querer gritar que uno puede más, pero no creerlo todavía. Y por eso te digo, el miedo es el amo invisible, pero tú puedes renunciar a él. No necesitas eliminarlo. Solo dejar de obedecerlo. No lo conviertas en tu Dios. No lo escuches como si fuera sabio. No le des asiento en tus decisiones. Pregúntate ahora mismo: ¿a quién estás obedeciendo cuando decides no hacerlo? ¿Quién está tomando tus decisiones? ¿Tu yo valiente o tu yo temeroso? ¿Qué versión de ti firmó ese contrato con la mediocridad? ¿La que quiere vivir o la que solo quiere sobrevivir? ¿A qué parte de ti estás siendo leal cada vez que postergas? Porque esto no es solo sobre miedo. Es sobre identidad. Sobre fidelidad a una versión tuya que ya no quieres ser. Cuando logres esto, no todo a la vez, sino paso a paso, experimentarás algo que parece irreal al principio. Paz. Una paz que no viene por evitar problemas, sino por no traicionarte más. Y entonces, el miedo ya no será amo. Será señal. Será guía. Será un eco del pasado que aún vive en tu cuerpo, pero ya no en tu voluntad. No estoy aquí para decirte que no tengas miedo. Estoy aquí para decirte que puedes vivir con él, sin obedecerlo. Que puedes caminar con él al lado, sin darle la palabra final. Que puedes temblar, y aún así hacerlo. Porque eso es el verdadero coraje. Acción en presencia de miedo. No ausencia de miedo. Acción, movimiento, decisión, poder. Y si llegaste hasta aquí, quiero que cierres los ojos un segundo y recuerdes todas las veces que no fuiste tú. Que elegiste lo seguro. Que callaste tu verdad. No para juzgarte, sino para que decidas de una vez: ¿seguirás alimentando ese amo invisible o vas a liberarte? Porque si el miedo aún dirige tu vida, entonces no es tuya. Y tú no viniste aquí a obedecer. Viniste a crear, a transformar, a liderar tu mundo interior. No esperes otra vida para hacerlo. Esta es la que cuenta. Esta es la tuya. El camuflaje perfecto del miedo. La duda. Al principio no lo reconocí. Parecía una voz sabia, prudente, casi protectora. Me decía: no es el momento. Necesitas más preparación. Y si no resulta, ¿qué harás? Yo la escuchaba como si fuera un mentor interno. Pensaba que era sentido común. Pero con el tiempo, cuando vi que esa voz aparecía cada vez que estaba a punto de tomar una decisión valiente, entendí su verdadera identidad. Era miedo disfrazado. No gritaba, no empujaba, no me insultaba. Me susurraba suavemente en el oído. Y me detenía. Su camuflaje más eficaz se llama duda. La duda es la trampa más elegante del miedo.
No te empuja al abismo. Te convence de quedarte en la orilla, mirando. Te hace pensar que estás reflexionando, cuando en realidad estás paralizado. Te hace creer que estás siendo estratégico, cuando en realidad estás siendo dominado. La duda es el disfraz más intelectual del miedo. Y si no la identificas a tiempo, te roba la vida entera. Yo no tenía miedo a actuar, tenía dudas. Y por eso no actuaba. Es más fácil aceptar que uno tiene dudas que aceptar que uno tiene miedo. Pero lo que llamamos duda es, en el fondo, una falta de fe en nosotros mismos. ¿Y de dónde viene esa falta de fe? De años obedeciendo a otros, de años fallando y castigándonos, de años alimentando una imagen rota de lo que creemos merecer. Un día me pregunté, ¿dudo porque hay algo realmente peligroso o dudo porque no confío en mí? La respuesta fue clara, y me dolió. Dudo porque me enseñaron a desconfiar de mi intuición, porque cuando era niño, me corrigieron por pensar distinto, me ridiculizaron por intentar, me castigaron por soñar en voz alta. Y ahora, de adulto, cargo con ese juicio internalizado. Como decía uno de mis maestros, no hay peor enemigo que la voz dentro de ti que repite lo que un día te hicieron creer. Esa voz se llama duda, y si no la confrontas, vivirás con ella como si fuera tu conciencia. Pero no lo es. Es solo miedo con disfraz. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se desenmascara algo que parece tan lógico? La clave está en lo que estás evitando. La duda aparece justo antes del salto, justo antes de la declaración, justo antes del nuevo comienzo. La duda no surge cuando estás quieto. Aparece cuando te acercas al borde de tu expansión. Esa es su señal. La duda no ataca lo imposible. Ataca lo posible que te da miedo que sea real. Porque si lo logras, ya no podrás seguir siendo quien eras. Así entendí que mi duda no era miedo al fracaso. Era miedo a lo que implicaba el éxito. Responsabilidad, visibilidad, cambio. La duda me protegía de mi propia grandeza. Me mantenía en una zona donde era fácil quejarme, pero difícil crecer. Y tuve que decidir. O vivía dudando para sentirme seguro, o me arriesgaba a confiar en lo que todavía no tenía pruebas. Y ahí apareció la fe. No una fe ciega, sino una fe práctica. Una que se construye con pequeñas decisiones. Como decía otro maestro de vida, actúa como si fuera imposible fallar. Y eso hice. No porque supiera que funcionaría, sino porque estaba cansado de vivir bajo el reinado del tal vez. Empecé a hacer cosas pequeñas que desafiaban esa voz. Escribí el correo que me daba miedo enviar. Grabé ese video que nunca me atrevía a publicar. Hablé con la persona que evitaba desde hacía meses. Y adivina qué pasó. No me morí. No me rompí. No me rechazaron como imaginaba. La mayoría de las veces la realidad fue mucho más suave que la película que mi duda había proyectado. Ahí entendí algo. La duda no predice, inventa. Y tú le crees. ¿Te has preguntado por qué dudas más de ti que de otros? ¿Por qué a otros les das el beneficio de la duda, pero a ti te condenas antes de empezar? ¿Por qué crees que necesitas más tiempo, más títulos, más validación para hacer lo que en el fondo ya sabes que debes hacer? Porque alguien te enseñó que tú no eras suficiente. Y la duda es solo ese juicio caminando contigo. No necesitas eliminarla del todo. Solo dejar de obedecerla como si fuera ley. Cuando aparezca, pregúntale, ¿qué es lo peor que puede pasar si actúo? Y luego, contéstate, ¿y qué es lo peor que puede pasar si no actúo? La mayoría de las veces, el daño de no hacer nada es mucho mayor que el posible error de intentar. Una vez alguien me dijo, «Pero si me equivoco, ¿qué hago?» Y yo respondí, «Corriges, aprendes y sigues». Pero si no haces nada, no puedes corregir nada. Solo repetir el mismo bucle de vacío, con nombres diferentes. Eso es la duda, una repetición elegante del mismo punto muerto. Puedes vivir 30 años dudando, creyendo que estás pensando. Pero la mente no piensa cuando duda. La mente gira, se enreda, y luego se excusa. Por eso no necesitas más análisis, necesitas decisión. El antídoto de la duda no es la certeza, es el compromiso. Tú decides actuar aunque no sepas todo. Tú decides avanzar aunque aún no lo veas claro. Porque si esperas a que todo se aclare, alguien más ya habrá vivido la vida que tú dudabas vivir. Yo no soy especial.
Solo me cansé de obedecer esa voz. Y empecé a escribir mis propias reglas. Regla 1. Si lo deseo desde el alma, lo intento. Regla 2. Si lo dudo pero me llama, lo exploro. Regla 3. Si el miedo me dice que no, al menos una vez le digo que sí. Esa fue mi revolución interna. No contra el mundo, contra la parálisis interior. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas otro curso, ni otra señal. Solo verte al espejo y decirte con honestidad: estoy dudando porque estoy creciendo. Estoy dudando porque estoy saliendo de lo conocido. Estoy dudando porque esta versión de mí ya no quiere ser esclava de la anterior. Y si esa es tu verdad, entonces este momento puede ser el inicio de tu transformación. No después, no mañana. Ahora, mientras lees esto, mientras respiras, mientras decides dejar de creerle a esa voz que nunca te llevó a ningún lugar nuevo. Porque lo más trágico no es dudar. Lo más trágico es hacerle caso a la duda como si fuera sabiduría. No lo es. La sabiduría no te frena, te guía. La duda no es guía, es trampa. Hoy te invito a hacer algo. No grande. Solo distinto. Eso que has estado postergando, hazlo. No por valentía. Por lealtad a ti. Por respeto a tu alma. Por dignidad. Porque dentro de ti hay una versión que ya no quiere vivir desde el «y sí». Quiere vivir desde el «aún con miedo». Lo hice. Ese es el nuevo tú que estás cultivando. Uno que no niega sus dudas, pero tampoco las obedece. Uno que siente miedo, pero no se rinde. Uno que sabe que la duda no es el problema. El problema es rendirse ante ella. Y si llegaste hasta aquí, te lo digo claro, ya no estás solo. No porque me leas, sino porque por fin te estás escuchando a ti mismo. Y eso lo cambia todo. El miedo como hábito mental aprendido. Nunca naciste con miedo. Naciste limpio, desnudo y valiente. Naciste con hambre de tocar, de explorar, de probar, de subirte, de caer, de llorar, de gritar. El miedo no era parte de tu naturaleza, era parte del mundo que te rodeaba. Te lo entregaron como un abrigo pesado el día que comenzaste a hacer preguntas, el día en que quisiste intentar algo distinto, y alguien te miró con preocupación. Te gritó, «Cuidado». Te dijo, «No puedes». O simplemente te hizo sentir que eras demasiado para intentar y muy poco para lograrlo. Así fue como lo heredaste, como una enfermedad emocional transmitida por generaciones, como un patrón que se incrustó en tu mente, no por maldad, sino por repetición. Aprendiste a tener miedo, igual que aprendiste a hablar. A fuerza de ejemplos, a fuerza de advertencias, a fuerza de miradas que no creyeron en ti. Y sin darte cuenta, el miedo se volvió parte de tu sistema operativo. No es casualidad que tengas miedo de decir lo que piensas, de mostrarte vulnerable, de fallar, de tener éxito, de salir del molde. Te entrenaron para eso, y cuanto más lo repetiste, más natural se sintió. Así es como un hábito se forma. No porque sea verdad, sino porque lo practicas lo suficiente. El miedo no necesita razones, necesita repetición. Y tú lo has practicado tanto que ahora lo llamas mi forma de ser. Pero no lo es. Es solo un guión que heredaste y que jamás cuestionaste. Cuando entendí esto, todo cambió. Porque ya no vi al miedo como una muralla inamovible, sino como un hábito mental, como una costumbre emocional que podía desaprender. Me pregunté, ¿qué pasaría si empiezo a entrenar lo contrario? ¿Qué pasaría si en vez de reaccionar con miedo, practico responder con coraje, con fe, con decisión? Y ahí comenzó mi reprogramación. Yo no empecé por lo grande, empecé por lo pequeño. Cambié la forma en que hablaba. Dejé de decir «no puedo» y empecé a decir «no sé aún, pero estoy aprendiendo». Dejé de usar palabras que me encogían. Dejé de justificarme. Empecé a observar cada pensamiento automático que me llevaba a evitar algo. Cada vez que pensaba «eso no es para mí», me detenía. Preguntaba «¿de dónde aprendí eso? ¿Quién me enseñó que yo no podía? ¿Por qué sigo obedeciendo una idea que ni siquiera es mía?» La mente repite lo que más escucha, y la mayoría de las veces, lo que más escucha es miedo. Así que decidí que mi mente empezaría a escuchar algo nuevo. Algo que me expandiera, no que me redujera. Fue un proceso diario.
incómodo, repetitivo, como todo hábito. Pero funcionó. ¿Alguna vez has escuchado tus propios pensamientos en voz alta? Hazlo, anótalos, léalos como si fueras otra persona, y luego pregúntate, ¿esto lo diría alguien que confía en sí mismo? ¿O lo diría alguien entrenado para obedecer al miedo? Te vas a sorprender. Porque incluso los pensamientos que crees tuyos, no lo son. Son condicionamientos. Como decía uno de mis mentores, tú no piensas, tú repites. Y esa frase me dolió en el ego, pero me liberó en el alma. Porque si lo que pienso es aprendido, entonces también puedo aprender a pensar diferente. Y eso fue lo que hice. Reemplacé cada pensamiento de miedo con una afirmación de poder. No de forma mágica, sino estratégica. Cada vez que el miedo decía, no vas a poder, yo respondía, estoy aprendiendo cómo. Cada vez que decía, te vas a caer, yo respondía, y si me caigo, me levanto. El miedo aprendido no se desinstala con motivación. Se desinstala con acción repetida, con hábitos nuevos, con elecciones conscientes. Por eso, cada mañana me preguntaba, ¿hoy qué haría alguien que no vive desde el miedo? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo actuaría? Y aunque al principio todo era incómodo, con el tiempo se volvió natural. Porque el hábito del coraje también se entrena, solo que nadie nos lo enseña. Nos enseñan a tener miedo, pero no a superarlo. Nos educan para obedecer, no para confiar en nuestra intuición. Nos moldean para ser aceptados, no para ser auténticos. Pero tú ya no eres niño. Ya no necesitas pedir permiso. Ya no tienes que seguir obedeciendo un miedo que no elegiste. Te voy a decir algo que quizás nunca te dijeron. Tú puedes elegir tus pensamientos. Y no necesitas creerlos de inmediato. Solo necesitas repetirlos hasta que tu mente empiece a obedecer tu nueva verdad. Porque la mente no diferencia entre lo real y lo repetido, y si puedes repetir miedo, también puedes repetir fe. Si puedes repetir culpa, también puedes repetir poder. Si puedes repetir límites, también puedes practicar posibilidades. Tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los observa. Y desde esa conciencia, puedes reconstruirte. Como cuando alguien que ha estado encorvado por años empieza a estirarse. Al principio duele. Al principio sientes que no puedes. Pero el cuerpo recuerda. El alma recuerda. Y la mente también puede recordar su estado original. Libertad. Una vez me preguntaron, ¿y si todo esto del miedo es solo parte de quién soy? Y respondí sin dudar, no. Es parte de quién aprendiste a ser, pero no es tu esencia. Tu esencia es poder, decisión, creación. Todo lo demás son hábitos mentales adquiridos. Y como todo hábito, se puede transformar. Si estás dispuesto a entrenarte, si estás dispuesto a sostener el proceso, si estás dispuesto a dejar de proteger tu programación con excusas. Porque ese es el otro hábito del miedo, justificarse. Justificamos la mediocridad, la parálisis, la postergación, como si fueran decisiones conscientes. No lo son. Son reflejos condicionados. Y si tú no los observas, te devoran. Empieza por observarte. Escúchate. Cuestiona todo lo que huela a resignación. Y luego, entrénate. Habla diferente. Decide diferente. Rodéate de personas que te hablen como quieres pensar. El miedo se fortalece en entornos donde todos viven igual. Pero se debilita cuando te expones a quienes ya piensan distinto. Cambia tus hábitos. Cambia tus pensamientos. Cambia tus relaciones. Porque nada cambia afuera si no cambias tú. Y tú ya estás listo. No porque no sientas miedo, sino porque sabes que ese miedo fue aprendido. Y todo lo aprendido se puede desaprender. Hoy, te lo digo mirándote a los ojos, como lo hice conmigo mismo hace años. Deja de obedecer la voz que no nació contigo. Empieza a escuchar la que siempre estuvo, pero que fue silenciada por los hábitos que heredaste. Esa voz sabe lo que quieres, sabe lo que mereces. Y sobre todo, sabe quién eres cuando no estás dominado por el miedo. Practica eso. Repite eso. El hábito más poderoso que puedes construir no es el de trabajar duro. Es el de pensar con libertad. Todo lo demás viene solo. La religión del temor y el castigo. Hubo una etapa en mi vida en la que creía que portarme bien era sinónimo de sufrir. Creía que mientras más dolor cargara,
más cerca estaría del favor divino. Me enseñaron a temer al castigo eterno más que a honrar mi libertad. Me enseñaron que Dios lo veía todo, pero no como una presencia amorosa, sino como un vigilante con una lista negra. Y yo crecí con la certeza de que cualquier alegría podía ser sospechosa, que si algo salía bien, debía pagar por ello con culpa. A eso le llamaban fe. Pero era miedo. No lo entendía al principio. Me arrodillaba, lloraba, pedía perdón por pensamientos que ni siquiera había convertido en acciones. Vivía vigilándome, como si todo lo que era humano fuera pecado. Me volví experto en autocastigarme, en suprimir mis deseos, en juzgar mis emociones. Pensaba que eso era espiritualidad, pero era esclavitud emocional camuflada de religión. Un día, después de vivir meses en silencio emocional, comprendí que el miedo se había instalado en mí no solo como un hábito, sino como un sistema de creencias sagrado. No era solo una emoción, era doctrina. Había sido tallado en mí como piedra. Si haces esto, Dios se apartará. Si piensas esto, no eres digno. Si te equivocas, prepárate para pagar. Y comencé a cuestionar. ¿Por qué un Dios amoroso necesita que me sienta culpable para obedecer? ¿Por qué un Creador supremo se complacería en ver a su creación temerle? La respuesta fue como una ruptura. No era Dios quien me exigía ese miedo. Era el sistema humano que necesitaba control. Porque quien tiene miedo, obedece. Quien se siente culpable, se somete. Quien cree que no merece, no reclama su poder. La religión del temor y el castigo ha educado generaciones enteras para que crean que la espiritualidad es sufrimiento, que si algo sale mal, es porque estás pagando algo, que si estás feliz, mejor no lo celebres muy fuerte, porque vendrá la prueba. Ese pensamiento lo llevamos tan profundo que incluso cuando todo va bien, sentimos que algo debe salir mal. Porque así nos programaron. Para desconfiar de la vida, para desconfiar de Dios, para desconfiar de nosotros mismos. Y ahí comprendí la trampa. El miedo paraliza más desde el púlpito que desde la cárcel. Porque no se ve, porque se disfraza de virtud, porque se hace pasar por humildad. Pero es terror. Y el terror no crea, solo limita. Lo más destructivo de esta mentalidad es que no solo nos aleja de nosotros, sino que nos convierte en verdugos de los demás. Empezamos a juzgar, a señalar, a clasificar como pecador a todo aquel que se atreve a pensar distinto, a amar distinto, a buscar a Dios desde otro camino. Creemos que defender una idea es más importante que honrar la compasión. Y así nos volvemos templos del miedo, no canales de amor. Hasta que un día el alma grita, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Por qué siento que ser yo es un pecado? Y ese día, empieza la verdadera espiritualidad. La que no te obliga a vivir de rodillas, sino con conciencia. La que no se basa en el temor al castigo, sino en la conexión con lo divino que habita en ti. Yo tuve que desaprender. Tuve que romper pactos invisibles con ideas que veneraba como verdad. Tuve que decirme, Dios no está interesado en que me reprima. Está interesado en que me libere. No está esperando que falle para castigarme. Está esperando que confíe en que ya soy completo. Y al empezar a vivir así, todo cambió. Dejé de pedir permiso para existir. Dejé de negociar con la culpa. Dejé de esconder mis talentos por miedo a ser arrogante. Empecé a verme como una extensión viva de la fuente divina. Y entendí que si esa fuente vive en mí, entonces no necesito temerle. Necesito expresarla. Pregúntate con sinceridad. ¿Cuántas decisiones has evitado por miedo a alejarte de Dios? ¿Cuántas veces has callado lo que sientes por miedo a pecar? ¿Cuántas veces has dudado de tu deseo por creer que es impuro? ¿Quién definió eso por ti? ¿Quién escribió ese guión mental que llevas años obedeciendo sin revisarlo? Porque una fe basada en miedo no libera, somete. Una espiritualidad basada en culpa no transforma, envenena. Y si el Dios en el que crees te hace sentir más pequeño que el mundo, entonces no estás creyendo en Dios. Estás creyendo en un reflejo de tus propios castigos internos. Y aquí entra algo vital. El sistema que te enseñó a temer también puede enseñarte a amar. Pero debes tomar el timón. Debes elegir conscientemente qué creencia te edifica y cuál te encadena. Porque no todas las enseñanzas son sabiduría. Algunas son solo cadenas antiguas que nadie se atrevió a cortar. Pero tú sí puedes.
Puedes amar sin culpa. Puedes brillar sin pedir disculpas. Puedes equivocarte sin temer al castigo. Puedes confiar sin temor a ser engañado. Puedes conectar con tu parte divina sin sentirte indigno. Porque lo sagrado no está en el miedo, sino en la autenticidad. En el acto valiente de mirarte con amor y decir, estoy aprendiendo, estoy creciendo. Y eso es suficiente. Uno de mis mentores me dijo una vez, no puedes amar a un Dios que te enseñaron a temer, pero puedes reencontrarte con un Dios que te enseña a confiar en ti. Y esa frase se quedó grabada. Porque si Dios es amor, ¿por qué basamos la relación con Él en el miedo? ¿Acaso amarías a alguien que te castiga por pensar distinto? ¿Qué te hace sentir menos por ser tú? Entonces, ¿por qué aceptamos eso en nombre de la espiritualidad? Es momento de reconstruir el puente. No para negar tu fe, sino para sanarla, para volverla íntima, para volverla libertad, para volverla una fuente de poder, no de culpa. Empieza por cuestionar lo que sientes que te encierra. Habla con tu alma. Pregúntale qué necesita sanar. ¿Es tu fe una fuente de paz o de miedo? ¿Es tu espiritualidad una expresión de expansión o una prisión mental? ¿Te permite vivir en gozo o te hace vivir en deuda emocional? Estas preguntas no son para destruir, sino para purificar. Porque a veces la fe más real surge cuando te atreves a deshacer la que heredaste por miedo. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque una parte de ti ya sabe que el castigo no es necesario, que el temor no es guía, que el alma no florece en silencio reprimido, sino en la voz clara de quien ya no está dispuesto a vivir temiendo al amor. Que tú no fuiste creado para mendigar redención, sino para encarnar tu divinidad con cada acto libre. El verdadero templo es tu conciencia despierta. El verdadero altar es tu acción alineada con tu verdad. Y el verdadero acto de fe es confiar en que Dios no te exige sufrir, sino vivir. Con todo, con gozo, con propósito, con verdad, sin culpa, sin cadenas, sin miedo. El miedo a fallar y el miedo a destacar. Nunca lo entendí hasta que lo viví. Hay personas que no actúan por miedo a fracasar y otras que no se atreven por miedo a brillar. Yo fui ambos. Y cuando descubrí que no era la falta de talento lo que me tenía atrapado, sino dos miedos opuestos que se alimentaban entre sí, empecé a liberarme. El primero era claro, el miedo al fracaso, el miedo a intentarlo y perderlo todo, el miedo a que el mundo viera que no era suficiente, que no estaba preparado, que no era tan inteligente como aparentaba. Este miedo me decía, no empieces, no te arriesgues, no hagas el ridículo. Y muchas veces le obedecí. Pero el segundo miedo era más silencioso, más astuto. Era el miedo a destacar, a sobresalir, a que todo saliera tan bien que mi vida dejara de ser lo que conocía. Ese miedo me susurraba, ¿estás seguro que puedes sostenerlo? ¿Y si te envidian? ¿Y si te exigen más? ¿Y si pierdes tu libertad? Me aterraba ser invisible, pero también me paralizaba ser visto. Me aterraba el fracaso, pero también temía el precio del éxito. Una vez me vi frente al espejo y me pregunté, ¿qué pasaría si hoy hiciera lo que realmente quiero? Si dejara de ocultarme, si actuara como quien ya está listo. Y la respuesta no fue alivio. Fue ansiedad. Porque hacerlo significaba perder excusas, dejar de justificar mi mediocridad, asumir mi poder sin más dilación. Era más fácil decir, aún no estoy listo, que decir, sí puedo y ahora debo hacerme responsable de mi grandeza. Esa es la trampa. Pensamos que solo tememos al error, cuando en realidad también nos asusta la posibilidad de tener éxito y perderlo, o de sostenerlo y transformarnos tanto que ya no reconozcamos nuestra vida. No es casualidad que justo cuando estás a punto de dar el salto más importante, tu mente te lanza pensamientos como, ¿y si te sale bien pero no sabes cómo manejarlo? ¿Y si empiezan a hablar de ti? ¿Y si tus amigos ya no encajan contigo? ¿Y si dejas de ser el de siempre? Esas preguntas no vienen del fracaso. Vienen del miedo a dejar atrás la zona donde tu alma estaba adormecida. Porque destacar duele cuando has sido entrenado para encajar. Cuando has crecido aprendiendo que sobresalir es provocar, que ser diferente es peligroso, que ser excelente es amenazante para quienes aún no se han dado permiso de brillar.
Así aprendiste a quedarte justo por debajo de tu verdadero potencial, para no molestar, para no ser juzgado, para no perder tu lugar entre quienes amas. Pero eso también es una forma de fracaso. Un fracaso camuflado de lealtad. Una traición a tu propósito, con excusa de humildad. Yo me cansé de eso. Me cansé de fingir que no sabía lo que quería. Me cansé de esconder mis ideas por miedo a que alguien las robara o las atacara. Me cansé de achicarme en espacios donde sabía que podía liderar. Me cansé de esperar a que todos estuvieran cómodos con mi crecimiento para seguir creciendo. Y me dije, si tengo que elegir entre incomodar al mundo o traicionarme a mí, elijo incomodar. Porque mi alma no vino a agradar, vino a expandirse. Y esa decisión fue la más liberadora que tomé. Porque entendí que destacar no es soberbia, es obediencia a tu llamado interior. Y que tener éxito no es ego, es consecuencia natural de quien está haciendo lo que vino a hacer con pasión, enfoque y verdad. Pero también entendí que no se puede vivir plenamente si sigues obedeciendo ambos miedos. El miedo al fracaso te hace invisible. El miedo al éxito te hace impostor. El primero te apaga. El segundo te sabotea. Y si los dejas vivir juntos, te conviertes en un prisionero brillante con llave rota. Por eso, si hoy sientes que estás estancado, pregúntate, ¿realmente temo fallar o temo triunfar y ya no tener la excusa de que no soy suficiente? ¿Temo que me critiquen si me va mal o temo que me abandonen si me va bien? ¿Le tengo miedo a caer o a tener que volar sin manual? La respuesta no siempre será obvia. A veces está escondida detrás de una falsa humildad, de una rutina sin emoción, de una necesidad constante de aprobación. Y aquí hay una clave. El miedo al fracaso se cura con acción imperfecta. Haces algo, fallas, corriges, avanzas. El miedo al éxito se cura con identidad. Porque si no sabes quién eres cuando te va bien, no sabrás sostener lo que logres. Por eso, no basta con vencer el miedo a perder. Hay que sanar la relación con ganar. No te preguntes solo si puedes llegar. Pregúntate si puedes quedarte. Si puedes sostenerte sin sabotearte. Si puedes recibir sin sentir culpa. Si puedes tener éxito sin sentir que traicionas a nadie. Y eso solo se logra con una decisión profunda. Elegir ser tú mismo, sin miedo a las consecuencias. Recuerdo cuando por primera vez empecé a hablar desde mi verdad sin suavizarla, sin adornarla. Las primeras reacciones no fueron bonitas. Algunos se alejaron. Otros me criticaron. Muchos me miraron como si hubiera traicionado algo. Pero yo me sentía libre. Me sentía entero. Porque no había mayor paz que saber que lo que estaba haciendo era auténtico. Que ya no tenía que fingir que no era capaz. Que podía honrar mi luz sin tener que opacar la de nadie, pero tampoco sin esconder la mía. Porque aprendí algo valiosísimo. Brillar no es una amenaza para los que están listos, solo para los que aún no se han dado permiso de hacerlo. Y si tú estás en ese punto, si sabes que estás evitando dar ese paso porque tienes miedo de caer o de volar demasiado alto, te digo esto. Hazlo igual. No por valentía, sino por dignidad. No por demostrarle nada a nadie, sino por no seguir postergando la vida que sabes que te pertenece. Porque si no lo haces, alguien más lo hará. Y no porque tú no pudieras, sino porque tú no te atreviste. Y eso, con el tiempo, duele más que cualquier fracaso. Porque el fracaso duele un rato. La renuncia duele el alma. Así que ahora mírame bien, como si estuviéramos frente a frente. ¿Qué estás esperando para aceptar que puedes más? ¿Qué estás esperando para dejar de esconder lo que eres? ¿Por qué insistes en vivir a media luz cuando sabes que naciste para encender fuego en lo que tocas? Si destacas, que así sea. Si fallas, que también así sea. Pero no vuelvas a quedarte en el mismo punto por temor a romper una imagen. La imagen se repara. El alma que se niega a vivir, no siempre. Porque al final, no se trata de ganar o perder. Se trata de vivir con la conciencia de que fuiste leal a tu verdad, aunque temblaras. Y eso es el verdadero éxito. El que nadie puede arrebatarte. Ni el mundo, ni tus miedos, ni tus sombras. Solo tú puedes negártelo. Pero también solo tú puedes reclamarlo. Hazlo. Sin permiso. Sin culpa. Y sin miedo. El miedo a ser tú mismo. Hay un tipo de miedo del que casi nadie habla,
porque no se nota tanto como el miedo a fracasar ni se celebra como el miedo a brillar. Es más silencioso, más íntimo, más profundo. Es el miedo a ser tú mismo. El miedo a mostrarte como realmente eres, con tus ideas crudas, tus emociones rotas, tus creencias diferentes, tus formas de amar, de pensar, de ver el mundo. Porque aunque todos dicen que quieren autenticidad, pocos están preparados para sostenerla. Y cuando te atreves a ser tú, no solo arriesgas la crítica, arriesgas la pérdida. La pérdida del personaje que construiste para agradar. La pérdida de relaciones que solo conocieron una versión maquillada de ti. La pérdida de la comodidad que trae el encajar. Y ese precio, aunque invisible, pesa. Yo viví mucho tiempo en ese personaje. El que sabía lo que decir para no incomodar. El que se reía cuando debía. El que bajaba la cabeza en las reuniones. El que decía sí, aunque por dentro ardía un no violento. Me confundí con ese personaje. Creí que yo era ese. Hasta que un día me cansé de sostenerlo. No porque fuera valiente, porque estaba agotado. Ser otro, incluso si te aplauden, cansa. Y ahí empezó mi verdadera lucha. No con el mundo, sino con la idea de mí que yo mismo había fabricado. Esa máscara que servía para sobrevivir, pero no para vivir. Y cuando empecé a quitármela, sentí miedo. Un miedo visceral, casi infantil. Como si me fueran a castigar por dejar de ser el que todos esperaban. Me pregunté, ¿qué pasará si muestro mi verdadera forma de pensar? ¿Si dejo de fingir que no me duele? ¿Si digo que no creo en ciertas reglas? Si me visto, hablo y decido como quien ya no quiere agradar a nadie más que a su alma. ¿Me amarán igual? ¿Me aceptarán igual? ¿Seguirán ahí? Pero después entendí que esas preguntas no eran las correctas. La verdadera pregunta era, ¿podré vivir en paz sabiendo que me traicioné por temor a no ser aceptado? Porque la verdadera cárcel no es la que te impone el mundo, es la que tú mantienes cerrada desde dentro con la llave del miedo. Y esa cárcel tiene barrotes hechos de opiniones ajenas, de reglas heredadas, de silencios cómodos. Un día, mientras leía sobre cómo el temor se convierte en costumbre, me encontré con esta idea. El hombre más fuerte es el que se atreve a ser quien es, aunque se quede solo. Esa frase me atravesó, porque entendí que cada vez que cedía a mi miedo de ser yo, regalaba mi libertad. Y nadie debería tener tanto poder. No tu familia, no tus amigos, no tu pareja, no tu religión, no tu sociedad. Porque lo que tú eres es lo más sagrado que tienes. Y si eso se negocia por aceptación, lo que recibes no es amor. Es tolerancia disfrazada. Y tú no viniste a ser tolerado. Viniste a ser vivido. Plenamente. Con tu luz y tu sombra. Con tu certeza y tu contradicción. Con tu fe y tu duda. Sin pedir disculpas por existir. Hay algo que descubrí en medio de esa transformación. Ser tú mismo no es solo un acto de valentía. Es un acto de respeto. Respeto a tu alma, a tu historia, a lo que tu intuición te grita en las noches cuando todo el mundo duerme. Es también un acto de humildad, porque dejas de creer que debes agradar para ser amado, y empiezas a confiar en que ser tú, sin filtros, es suficiente. Y cuando actúas desde esa verdad, todo cambia. Sí, pierdes algunas cosas, pero lo que llega después vale cada renuncia. Llegan personas que te reconocen sin necesidad de explicaciones. Llegan oportunidades que resuenan con tu propósito. Llega una paz que ya no depende de aprobación. Y sobre todo, llega una libertad que nadie puede arrebatarte, porque ya no está afuera. Pero esto no se logra de un día para otro. Es un trabajo de honestidad brutal. De mirar lo que escondes. De preguntar, ¿cuándo dejé de ser yo? ¿A qué edad decidí que era más seguro actuar? ¿Qué parte de mí encerré para que me quisieran? Y, sobre todo, ¿estoy dispuesto a recuperarla aunque eso implique empezar de nuevo? Porque esa es otra verdad incómoda. Cuando decides ser tú, muchas veces tienes que reconstruir desde cero. Relaciones, hábitos, visión. Pero esa reconstrucción ya no es por obligación. Es por elección. Es desde el alma. Y eso cambia todo. Recuerdo cuando un día me senté frente a alguien que amaba y le dije, esto soy. Esto pienso. Esto creo. Sé que no es lo que esperabas. Pero no puedo seguir fingiendo. Temblaba por dentro. Pero algo dentro de mí también florecía. Porque en ese momento no solo estaba hablando con esa persona,
Estaba hablando con mi historia. Estaba firmando un nuevo pacto conmigo, uno que decía, de aquí en adelante, solo haré alianzas desde mi verdad. Aunque duela, aunque me quede sin nadie, aunque tenga que volver a empezar. Y ese pacto me transformó. No me hizo invencible, me hizo íntegro. Porque ahora cuando alguien me pregunta, ¿qué piensas?, respondo sin estrategia. Cuando alguien me dice, no estoy de acuerdo, sonrío sin sentirme amenazado. Cuando alguien se aleja, ya no corro detrás, porque aprendí que no todo el mundo merece la versión real de mí. Solo aquellos que saben recibir sin intentar corregir. Solo aquellos que no sienten que mi libertad es una amenaza. Y lo más hermoso es que cuando empiezas a ser tú sin miedo, das permiso a otros para hacer lo mismo. Te vuelves un espejo que dice, se puede. Vivir sin máscaras no solo es posible, es urgente. Si hoy sientes que estás escondiendo una parte de ti, no esperes a que el mundo lo apruebe. No esperes a que sea seguro. No esperes a que todos lo entiendan, porque puede que nunca llegue ese momento. Y si sigues esperando, vivirás décadas siendo alguien que no eres, solo para ser amado por personas que no te conocen. ¿Vale la pena? ¿Vale más la aceptación que la paz? ¿Vale más la pertenencia que la autenticidad? La vida te está esperando. Pero no a tu versión editada. Te está esperando a ti. Crudo. Humano. Real. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que decir no creo en esto, dilo. Si tienes que cambiar de camino, cambia. Pero no sigas negando lo que eres por miedo a no encajar. Porque lo que te hace distinto es exactamente lo que viniste a ofrecer. Y nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más puede ser tú. Ni siquiera tú, si sigues siendo otro por miedo. Como el miedo sabotea tu voz interior. Lo que más duele no es fracasar, no es perder, no es equivocarse. Lo que más duele es traicionarte a ti mismo. Ignorar esa voz interna que te habla bajito cuando todo afuera grita lo contrario. Esa voz que no se impone, que no necesita explicaciones lógicas, que simplemente siente. Todos la tenemos. Algunos la llaman intuición, otros le dicen alma, conciencia, guía divina. Pero sea como sea, sabes que está ahí. El problema no es que no la escuches, es que el miedo aprendió a hablar más fuerte. El miedo tomó el micrófono de tu mente y empezó a imitar su tono. Empezó a meterse entre susurros verdaderos, disfrazado de lógica, de prudencia, de responsabilidad. Hasta que un día ya no supiste cuál voz era la tuya y cuál la del miedo. Y dejaste de confiar en ti. A mí me pasó. Muchas veces supe qué debía hacer. Lo sentía. Era claro. No era racional, pero era real. Pero luego el miedo venía y me decía, ¿y si no estás listo? ¿Y si te estás engañando? ¿Y si lo arruinas todo? Mejor espera. Mejor preguntar a alguien más. Y entonces dudaba. Me alejaba. Me detenía. Hasta que un día, después de muchos años de decisiones incongruentes, me pregunté, ¿por qué necesito tantas señales para hacer lo que ya sé que quiero? ¿Por qué busco tantas pruebas si por dentro ya hay una certeza? ¿Por qué si mi alma dice sí, mi mente grita cuidado? Y entendí, porque el miedo se ha vuelto más creíble que yo mismo. Porque le di tanto poder, que ya no sé si lo que siento es verdad o una trampa disfrazada de protección. Ahí recordé una enseñanza que cambió mi forma de vivir. El miedo no es guía, es señal. No está para que lo sigas, está para que lo observes. Cada vez que el miedo aparece, hay una puerta. No una pared, una puerta. Pero si crees que el miedo es verdad, cierras esa puerta sin siquiera tocarla. Y lo haces una y otra vez. Hasta que esa voz interior, la verdadera, empieza a callarse. No porque se apague, sino porque tú dejas de prestarle atención. Y cuando ya no confías en tu voz, empiezas a depender de todo lo demás. Del ruido, de la aprobación, de los consejos, de los métodos. Y te pierdes. Porque ya no sabes si lo que haces viene de ti o de tu condicionamiento. Entonces, ¿cómo recuperar esa voz? ¿Cómo volver a confiar en lo que realmente sientes? Lo primero es aceptar que el miedo no se irá. No se trata de eliminarlo. Se trata de reconocerlo y dejar de obedecerlo. Porque el miedo siempre va a hablar. Pero tú puedes elegir a quién escuchas. ¿Escuchas a quien te dice, protégete?
¿O a quien te dice avanza aunque tiemble? Esa elección cambia todo. Yo empecé por lo pequeño. Cada día hacía una pregunta simple. ¿Esto lo hago por amor o por miedo? ¿Esta decisión me expande o me encierra? ¿Esta conversación es desde mi verdad o desde mi necesidad de agradar? Y a veces dolía la respuesta, pero dolía más seguir ignorándola. Empecé a escribir lo que sentía, no lo que pensaba, lo que sentía. Me sentaba en silencio y escuchaba sin juzgar. Al principio era confuso, pero poco a poco, la voz volvió. Suave, profunda, innegociable. Me decía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo insistir, cuándo soltar. No con palabras, con certeza. Esa certeza que no grita, pero que mueve el cuerpo, que abre el pecho, que da paz aunque haya riesgo. Y comencé a vivir desde ahí. No siempre perfecto, pero cada vez más alineado. Porque la alineación no es hacer todo bien. Es hacer lo que es tuyo. Aunque no lo entiendan, aunque no sea popular, aunque nadie lo valide. La voz interior es como un músculo. Si no la usas, se atrofia. Si la ignoras, se debilita. Pero si la escuchas, aunque sea en lo pequeño, se fortalece. Y cuando lo hace, no necesitas tanto afuera. Porque ya no estás buscando qué hacer, estás recordando lo que ya sabías. Y eso te hace libre. Pero para llegar ahí, necesitas coraje. El coraje de decepcionar expectativas. El coraje de parecer irracional. El coraje de fallar siguiendo tu verdad y no la de otro. Porque ese es otro sabotaje del miedo. Hacerte creer que es mejor equivocarte obedeciendo que equivocarte siendo tú. Y Number, es preferible fallar desde tu verdad que triunfar en un camino que no es tuyo. Porque el fracaso auténtico te enseña. El éxito ajeno te vacía. Una vez, una persona que admiraba me dijo, la intuición es tu conexión directa con lo que no se ve. Y si la saboteas, te desconectas de ti, de la vida y de todo lo que podría ser. Esa frase me sacudió, porque entendí que no se trataba solo de decisiones. Se trataba de identidad, de no vivir una vida ajena por miedo a honrar la mía, de no construir castillos para otros mientras abandono mi hogar interior. Y desde entonces decidí, no más traiciones internas, no más silencios cómodos, no más elecciones desde el ¿qué dirán? Empecé a vivir desde lo que me arde, desde lo que me llama, desde lo que no puedo explicar pero sé que es mío. Y fue ahí cuando por fin empecé a vivir. No a sobrevivir, no a adaptarme, a vivir. Si tú estás sintiendo que esa voz dentro de ti está apagada, escúchame bien, no está muerta. Solo está esperando que dejes de ignorarla, que dejes de callarla con excusas, que dejes de esconderla detrás del miedo. Porque ella no necesita ser validada, solo necesita ser escuchada. Y cuando lo hagas, te vas a sorprender de todo lo que ya sabes, de todo lo que siempre supiste, de todo lo que tu alma gritaba mientras tu mente te convencía de quedarte donde no pertenecías. La voz interior no necesita fuerza. Necesita espacio. Necesita silencio. Necesita que confíes en que lo que no entiendes ahora, más adelante tendrá sentido. Porque esa voz no te guía hacia lo fácil. Te guía hacia lo real. Y lo real, aunque incomode, siempre libera. No sigas regalando tus decisiones a un miedo que aprendió a hablar con tu tono. Vuelve a ti. Vuelve a esa frecuencia sagrada donde nada se explica, pero todo se comprende. Donde no hay certezas externas, pero sí una verdad interna que nadie puede arrebatarte. Ni el miedo, ni el fracaso, ni el pasado. Solo tú puedes silenciarla. Pero también solo tú puedes hacerla florecer. Escucha. Estás más cerca de ti de lo que crees. Solo necesitas recordar cómo suena tu alma cuando el miedo se calla. El miedo como energía mental, transmútalo. Yo no sabía que el miedo era energía. No lo entendía así. Lo veía como un enemigo que debía suprimirse, eliminarse, desaparecer. Pero mientras más luchaba contra él, más fuerte se volvía. Me atacaba por dentro. Se disfrazaba de ansiedad, de insomnio, de rabia, de agotamiento. Pensaba que algo estaba mal conmigo, que no debía sentir eso, que era una falla espiritual. Pero no era eso. Era energía estancada. Era vida congelada esperando ser movida.
El miedo es movimiento no expresado. Es fuego que no encuentra canal. Es electricidad sin tierra. Por eso arde. Por eso enferma. Por eso grita. No para dañarte, sino para que lo liberes. Y ahí empezó todo. Cuando entendí que el miedo no era una pared, era una fuerza esperando ser dirigida. Alguien me preguntó, ¿y si el miedo fuera solo una señal de que hay poder en ti que no estás usando? Esa pregunta me desarmó, porque tenía sentido. ¿Por qué el miedo aparece justo cuando estás a punto de actuar, de avanzar, de decir lo que nunca dijiste, de cambiar lo que siempre toleraste? ¿Por qué no aparece cuando estás en piloto automático, resignado, apagado? Porque el miedo no viene a frenar tu luz. Viene a probar si estás listo para sostenerla, y si no lo entiendes, te saboteas. Crees que porque tiembla, debes parar. Pero número. El temblor es el aviso de que la energía está viva, de que se está acumulando, de que quiere pasar, y si no la dejas, explota por dentro. Pero si la canalizas, se vuelve poder. Yo aprendí a transmutar el miedo cuando dejé de tenerle miedo, cuando dejé de verlo como el fin, y empecé a verlo como un comienzo. Lo sentía en el pecho, como un nudo, como una presión. En vez de huir, respiraba ahí. Cerraba los ojos y decía, esto también es energía, y voy a moverla. A veces hablaba solo, caminaba fuerte, gritaba en un lugar seguro, escribía hasta que me dolían las manos, o bailaba hasta que el cuerpo sudara la emoción. Lo importante era no reprimir, no racionalizar, no enterrar. Porque cada vez que escondes tu miedo, también escondes tu fuerza. La transmutación no es algo místico. Es práctica. Es alquimia emocional. Tomas una emoción y la conviertes en motor. Tomas una sombra y la usas de combustible. Tomas un pensamiento de fracaso y lo reescribes con coraje. Y no siempre se siente bonito, pero se siente vivo. Y vivir desde ahí es distinto, porque ya no huyes, ya no te niegas, ya no te escondes, te enfrentas, te hablas, te escuchas, y desde ahí actúas, no desde el miedo, desde la energía que el miedo liberó. Una vez, en un momento de mucha presión, sentí que todo se venía abajo. Los negocios, las relaciones, la fe, todo. Me paralicé. Estaba lleno de pensamientos como, no vas a lograrlo, esto te quedó grande. Mejor detente. Pero en lugar de obedecerlos, me pregunté, ¿quién está hablando aquí? ¿El yo que se construyó para avanzar o el miedo que quiere evitar el cambio? Y decidí no reaccionar. Solo observar. Respirar. Dejar que esa energía hiciera lo suyo sin controlarla. Esa noche lloré como hacía años no lloraba. Grité. Me vacié. Y en esa vulnerabilidad descubrí una fuerza nueva. No la del personaje, no la del éxito. La fuerza del que se atreve a quedarse consigo mismo cuando todo arde. Al día siguiente, sin pensarlo, tomé decisiones. Llamé a quien debía llamar. Cerré ciclos. Abrí caminos. No porque ya no tenía miedo, sino porque ya no me dominaba. Porque entendí que esa energía que me asustaba era la misma que me podía liberar. Y así fue. Desde ese momento, cada vez que el miedo aparece, ya no huyo. Me detengo. Lo observo, le agradezco y lo uso. Porque detrás de cada miedo hay una dirección, una verdad, una llave, una expansión. Solo que hay que atreverse a tocarla. Quiero que te preguntes algo ahora, mirándote con sinceridad. ¿Qué estás haciendo con tu miedo? ¿Lo entierras? ¿Lo niegas? ¿Lo conviertes en excusa? ¿O lo reconoces y lo transmutas? Porque todo miedo tiene un mensaje. Te está diciendo dónde hay energía bloqueada, dónde hay verdad no dicha, dónde hay deseo reprimido. No es tu enemigo, es tu maestro. Pero solo si lo escuchas. Solo si dejas de rechazarlo. Solo si decides moverte con él en lugar de contra él. Y sí, esto requiere práctica, requiere coraje emocional, requiere sentarte contigo sin juicio, respirar en medio del caos, elegir una respuesta nueva. Pero lo hermoso es que cada vez que lo haces, recuperas una parte de ti, un fragmento que habías cedido por temor,
Un poder que habías escondido por sobrevivir. Y te haces más tú. Más real. Más libre. Más potente. La clave está en entender esto. La energía del miedo y la del deseo vienen del mismo lugar. Solo que el miedo bloquea y el deseo empuja. Si te paralizas, esa energía se pudre. Pero si la canalizas, se transforma en impulso, en visión, en creación. Por eso, cuando te tiemble el alma, no corras. Respira. Reconoce. Mueve. Habla. Grita si es necesario. Llora si es preciso. Pero no reprimas. No te apagues. Porque tu miedo también quiere servirte. Solo necesita un propósito. Empieza hoy. Elige una situación donde el miedo esté gritando. Y no escapes. Siéntate frente a él como frente a un viejo amigo. Pregúntale, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué parte de mí quieren hacer? ¿Qué energía estás bloqueando? Y luego, actúa. No desde la reacción, desde la transformación. Haz algo pequeño que represente un nuevo camino. Una llamada, una conversación, un cambio. Lo que sea, pero hazlo. Y verás cómo el miedo se convierte en combustible. Cómo lo que antes te detenía, ahora te mueve. Porque eso es transmutar. No negar lo oscuro, sino iluminarlo desde adentro. No huir de tu sombra, sino convertirla en forma. No esperar a que no duela, sino actuar aunque arda. Y eso, créeme, es la alquimia más poderosa que puedes aprender. Porque te libera, porque te eleva, porque te convierte en creador de tu propia mente. El miedo es energía. Tú decides si la usas para construirte o para seguir huyendo de ti. ¿Cómo eliminar el miedo al fracaso económico? Este miedo no se siente en el corazón, se siente en el estómago, como una piedra que no te deja respirar, como una presión invisible que no se va ni aunque el día haya ido bien. Es el miedo a no tener, a no llegar, a no alcanzar, a ver tu cuenta en ceros y tu fe más abajo. No importa si tienes trabajo o no, si ganas bien o mal, si eres joven o adulto. El miedo al fracaso económico se instala como un huésped que no pidió permiso y empieza a ocupar cada rincón de tu mente. Tus decisiones, tus sueños, tu relación con el dinero, incluso tu autoestima. Porque no te dice que no tienes, te dice que no eres. No eres suficiente. No eres inteligente. No eres merecedor. No eres capaz. No eres libre. Y lo crees. Porque lo sientes. Yo también lo creí. Por años, el dinero fue una cárcel emocional. No porque no tuviera momentos de abundancia, sino porque no confiaba en mí para sostenerla. Sentía que cualquier movimiento podía arruinarlo todo. Que no debía disfrutarlo. Que si lo tenía, debía protegerlo con miedo. Y si lo perdía, debía culparme sin piedad. Vivía pensando en deudas antes de que existieran. Me autosaboteaba en decisiones que podrían haberme elevado solo porque, ¿y si no funciona? ¿Y si me endeudo? ¿Y si fallo? Pero un día me harté. Me harté de vivir a la defensiva. Me harté de medir mi valor por lo que había en mi bolsillo. Me harté de temerle a algo que ni siquiera era real todavía. Ahí me senté conmigo. Solo. Sin distracciones. Sin excusas. Y me pregunté, ¿qué es realmente el fracaso económico? ¿Perder dinero? ¿Quedarte sin ingresos? ¿Vivir con menos? ¿Empezar de cero? No ver nada de eso era el verdadero miedo. Lo que me dolía era lo que creía que eso decía de mí. Fracaso económico, en mi mente, era sinónimo de vergüenza, de humillación, de no estar a la altura, de defraudar a los que creyeron en mí, de tener que pedir ayuda, de enfrentarme a mi ego herido. Y eso es lo que realmente nos paraliza. No el dinero. La identidad que atamos a él. La idea de que vales lo que produces, de que eres lo que generas, de que si no puedes pagar, no mereces opinar. Ahí empecé a desarmar todo, a romper los hilos invisibles, porque una cosa es la realidad financiera y otra es tu mentalidad financiera. Puedes no tener dinero y sentirte abundante. Puedes tener dinero y seguir sintiéndote pobre, porque la riqueza real no empieza en tu cuenta, empieza en tu sistema de creencias, en tu forma de ver el mundo, en tu relación emocional con la incertidumbre. Y eso sí puedes cambiarlo, aunque hoy no tengas un peso. Una de las frases que más me hizo entender esto fue: la pobreza es un estado mental que se manifiesta cuando el miedo toma control de tus decisiones económicas. Y eso era. Yo no era pobre.
Yo pensaba como pobre. Yo no era fracasado. Yo actuaba como quien teme fracasar. Yo no era débil. Yo me había olvidado de confiar en mí cuando todo parece derrumbarse. Entonces, decidí redefinirlo todo. Redefinir lo que era ganar. Lo que era fallar. Lo que era tener. Lo que era necesitar. Y me di cuenta de que lo que más necesitaba no era dinero. Era febrero. No fe en el universo, ni en la suerte, ni en un milagro. Fe en mi capacidad de adaptarme, de aprender, de levantarme. Porque nadie fracasa por perder dinero. Se fracasa cuando uno se rinde a la idea de que no puede volver a crearlo. Se fracasa cuando uno deja de intentar por miedo a equivocarse. Se fracasa cuando uno cree que su destino está fuera de su control. Pero cuando entiendes que tú eres la fuente, que el dinero no es más que una expresión de tu energía enfocada, que lo que das vuelve si lo das con conciencia, entonces ya no temes. Porque sabes que incluso si te caes, puedes levantarte más sabio. Porque sabes que no dependes de la economía global, ni de un jefe, ni de un algoritmo. Dependes de tu fe en ti, de tu disposición a no rendirte. Y ahí empezó el cambio. Empecé a tomar decisiones desde la expansión, no desde la contracción. Empecé a decir sí a oportunidades que me daban miedo, pero que sentía que eran para mí. Empecé a mover dinero con gratitud, no con apego. Empecé a hablarle al dinero como si fuera un aliado, no un juez. Empecé a verme como alguien que no solo merecía prosperar, sino que estaba obligado a hacerlo para mostrarle a otros que sí se puede. Y poco a poco, el miedo fue perdiendo fuerza. No porque desapareciera, sino porque ya no me dirigía. Yo lo usaba como señal, no como límite. Y por si te estás preguntando cómo hacerlo tú, aquí va. Empieza por cuestionar la narrativa que has recibido sobre el dinero. ¿Te dijeron que era escaso? ¿Que era sucio? ¿Que solo lo tienen los malos? ¿Qué hay que sufrir para ganarlo? Todo eso forma tu programación inconsciente, y mientras no la cambies, el miedo seguirá gobernándote. Luego, revisa cómo hablas de ti cuando hablas de dinero. ¿Te dices, nunca me alcanza? ¿Soy un desastre? ¿Esto no es para mí? Cada palabra moldea tu realidad. No solo creas lo que haces, creas lo que afirmas. Y si lo que afirmas está cargado de carencia, eso es lo que verás, aunque tengas. Después, haz algo pequeño pero simbólico. Invierte en ti, aunque sea poco. En un curso, en un libro, en una experiencia que te eleve. Hazlo con amor, no con culpa. Con certeza, no con miedo. Y repítete. El dinero fluye a mí en proporción directa a mi fe, mi enfoque y mi disposición a servir desde mi verdad. Esa frase me la repetí hasta que me la creí. Y cuando me la creí, todo empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, pero con una consistencia que antes no conocía. Hoy no te hablo como quien ya lo logró todo. Te hablo como quien aprendió que el miedo al fracaso económico es solo una ilusión construida sobre mentiras que aceptamos como verdades. Y que sí se puede vivir sin ese miedo. Que sí se puede ser libre. Que sí se puede confiar en que lo que das, vuelve. Y que lo que creas desde el alma, prospera. Así que mírate al espejo, sin excusas, y pregúntate, ¿cuántas decisiones estás evitando por miedo a perder? ¿Cuántos sueños estás postergando por miedo a fallar? ¿Cuánto poder has regalado por miedo a no tener? Y ahora decide, ¿vas a seguir dejando que el miedo te defina? ¿O vas a usarlo como el impulso para transformar tu relación con el dinero para siempre? Tú no estás quebrado, estás recordando tu poder. Y eso ya es el principio de la riqueza verdadera. La fe invencible, tu nuevo escudo mental. Llega un momento donde ya no puedes seguir caminando con miedo. No porque desaparezca, sino porque empieza a doler más vivir paralizado que avanzar con incertidumbre. Yo llegué a ese punto. Me sentía ahogado, rodeado de pensamientos que me gritaban todo lo que podía salir mal, todo lo que no estaba a mi alcance, todo lo que no era capaz de controlar. Era como si mi mente se hubiera convertido en una sala de juicios, y cada paso fuera evaluado con castigos invisibles. Hasta que una voz, no sé si dentro o fuera, dijo algo que me rompió y me abrió al mismo tiempo. Lo que te falta no es seguridad. Lo que te falta es fe. Fe. Esa palabra que había usado tantas veces sin encarnarla.
Fe no como religión, no como deseo. Fe como fuerza mental, como convicción sólida, como certeza que no pide pruebas, como escudo invisible que te permite caminar donde otros se detienen. Ahí entendí todo. El miedo se alimenta de duda. Pero la fe es la única sustancia que lo debilita desde su raíz. Porque no discute con él, no le da poder. Simplemente lo ignora y sigue. No desde la arrogancia, sino desde una verdad más alta. La fe no niega lo que pasa, pero tampoco lo convierte en su límite. La fe no necesita que todo esté resuelto, porque sabe que todo se está resolviendo. La fe no es una emoción. Es una decisión que se renueva cada día, incluso cuando todo afuera se ve igual. ¿Cómo construí esa fe? No fue de golpe. Fue en fragmentos. En noches donde nadie me veía y me decía a mí mismo, tú no viniste a rendirte. En días donde todo era pérdida y aún así decidía mover un centímetro más. En los silencios incómodos donde elegí no escuchar la voz del fracaso, sino la de la posibilidad. Porque esa es otra cosa. La fe no se siente todo el tiempo. No es euforia ni motivación. Es una estructura interna. Es una raíz, un suelo invisible. Una voz baja pero firme que te dice, sigue. Aunque duela. Aunque no veas. Aunque no entiendas. Y para eso hay que reeducar la mente. Porque si tu mente está entrenada a esperar lo peor, tu cuerpo obedecerá. Tus decisiones lo reflejarán. Tus palabras lo sembrarán. Tu vida lo confirmará. Pero si empiezas a enseñarle a tu mente a pensar desde la fe, todo empieza a cambiar. ¿Cómo se hace eso? Primero, vigilando tus palabras. Porque cada vez que dices, yo no puedo, eso es muy difícil, seguro no pasa, estás afirmando una realidad que aún no existe, pero que estás construyendo sin darte cuenta. Así que empecé a corregirme. Me escuchaba pensar y me interrumpía. Eso no es fe. Eso es miedo con disfraz de lógica. Me preguntaba, ¿qué diría alguien que cree en sí mismo, en este momento? Y decía eso, aunque no lo sintiera todavía. Porque el lenguaje es creador, no reflejo. No hables según lo que sientes. Habla según lo que quieres sentir. Luego, observé a quien escuchaba. Porque la fe se cultiva en soledad, pero se contagia en comunidad. Si te rodeas de gente que solo repite tragedias, que solo ve lo negativo, que solo siembra desconfianza, tu escudo mental se llena de grietas. Así que me alejé. No por juicio, por higiene espiritual. Y busqué voces que me recordaran quién podía ser. Autores, mentores, incluso conversaciones con mi yo futuro. Porque sí, hablo con él. Con ese yo que ya superó lo que yo apenas estoy enfrentando. Le pregunto, ¿cómo lo hiciste? Y escucho. Y escribo. Y me dejo guiar desde ahí. Y lo más importante, actué. Porque la fe sin acción se pudre. Se vuelve fantasía. La fe se construye en el movimiento, aunque sea mínimo, aunque sea torpe. Porque cada paso que das con fe, te fortalece, te convence, te transforma. No necesitas que todo esté alineado. Solo necesitas una razón real para seguir. Una sola. Yo elegí la mía. No voy a permitir que el miedo a lo que puede pasar destruya lo que sí quiero que pase. Esa fue mi bandera. Y cada vez que dudaba, me la recordaba. Y avanzaba. A veces temblando. A veces llorando. Pero avanzaba. Y así fue como entendí una verdad que ojalá me hubieran dicho antes. La fe es el músculo espiritual del alma. Y como todo músculo, se entrena con resistencia. No se desarrolla en la comodidad. Se forja en los días donde nada tiene sentido, y aún así, eliges creer. En los días donde todo falla y tú eliges confiar. En los días donde el mundo te grita, desiste, y tú respondes con un, aún no he terminado. Eso es la fe. No es un milagro. Es una práctica. Es una postura. Es una decisión de no ceder tu mente a lo que parece, sino entregarla a lo que puedes crear. Y cuando vives desde ahí, todo cambia. No porque dejes de tener desafíos, sino porque ya no te arrodillas ante ellos. Porque ya no permites que tu mente sea un campo de batalla del miedo. Porque ya no dejas que la duda tenga la última palabra. Porque ahora sabes que tienes un escudo. Invisible, pero invencible. Y cada vez que el miedo intenta entrar,
Tú levantas tu fe como una espada suave y simplemente dices, aquí no. Esta mente ahora me pertenece a mí. Hoy quiero que tú también lo digas, que lo sientas, que lo grabes en cada célula. Tu mente no le pertenece al miedo, le pertenece a tu visión, a tu propósito, a tu verdad. Y si decides vivir desde ahí, cada día será un acto de fe, un acto de creación, un acto de libertad. Porque cuando la fe se convierte en tu escudo, el mundo puede rugir, pero tú ya no tiemblas. Porque ahora caminas con una fuerza que no se ve, pero que lo transforma todo. Y eso, querido lector, ya no se quita, se cultiva, se honra y se expande, hasta que te conviertes tú mismo, en la prueba de que la fe sí lo puede todo. Y ahora que llegaste hasta aquí, ya no hay marcha atrás. Porque el que reconoce su miedo ya no puede seguir siendo esclavo de él. Este no fue un libro para entretenerte. Fue un golpe de verdad para despertarte. Y si algo dentro de ti se estremeció, úsalo. No vuelvas a dormirte, no vuelvas a conformarte. Tienes el poder de reescribir cada creencia que te hizo pequeño. El miedo ya no tiene lugar donde esconderse. Este audiolibro ha sido creado con fines educativos y de transformación personal. No es un material oficial, sino una interpretación profunda y adaptada de los ideales más poderosos sobre el miedo y la mente para que puedas entenderlos y aplicarlos en tu vida de forma real y directa. Esta obra ha sido producida de forma exclusiva por el canal Solo Escucha. Y si esto resonó contigo, te invito a explorar la lista de reproducción completa. Hay más contenido diseñado para llevarte más lejos, más profundo, más despierto. Recuerda, no viniste a sobrevivir, viniste a vencerte a ti mismo. Y ahora sabes cómo hacerlo.